tenemos la clase de cadena, red y pirámide alimenticia. Trataremos de entender cada una de estas relaciones alimenticias que se dan en los ecosistemas de todo el planeta Tierra. Para empezar, iniciamos con la pregunta, ¿por qué es importante el flujo de materia y energía en los ecosistemas? Bueno, tengamos en cuenta que los ecosistemas son una organización compleja de seres vivos que están en determinadas zonas del planeta Tierra y cada una de ellas requiere un aporte nutricional constante y por ende también la energía para cumplir todas sus funciones vitales. De acuerdo a esto, todos los seres vivos se relacionan unos con otros, especialmente por el tipo de alimentación que ellos consumen. Y esto va a formar como tal redes, cadenas o pirámides alimenticias. De acuerdo a lo anterior, surge la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los roles nutricionales en un ecosistema? Tengamos en cuenta que cada uno de los seres vivos se clasifica según el tipo de alimentación que consume. Tenemos tres tipos de seres vivos según su nutrición. Pueden ser los productores, consumidores o descomponedores. Para comprenderlo un poquito mejor, vamos a ver algunos ejemplos. Primero que todo tenemos el fitoplancton, que son unos organismos fotosintéticos que habitan principalmente los ecosistemas acuáticos. Son capaces de hacer la fotosíntesis, por ende son productores. En la parte terrestre pues tenemos toda la diversidad de plantas. El zooplancton, que se alimentan principalmente de fitoplancton. Aquí estamos hablando específicamente del ecosistema acuático. En el ecosistema acuático también tenemos otro tipo de consumidores, que son los cangrejos y algunos grandes cazadores como los tiburones martillo. También hay consumidores de tipo herbívoros como son un alce, de tipo carnívoro como es un jaguar. También tenemos los famosos descomponedores que se van a alimentar pues de los organismos que acaban de morir y unos más pequeños que son los hongos y las bacterias que se encargan como tal de desintegrar cada uno de esos restos orgánicos. Y en los ecosistemas acuáticos, pues algunos descomponedores son los gusanos marinos, que tienen la misma función, degradar todo el material orgánico para poder ser otra vez reintegrado al ecosistema. ¿Cuáles son las generalidades de la trama trófica? Bueno, la trama trófica se caracteriza principalmente porque es la relación que existe entre los productores, los consumidores y los descomponedores dentro de un hábitat determinado. Y aquí tenemos tres grandes ejemplos. El primero es la cadena alimenticia, el segundo es la red alimenticia y el tercero como tal es la pirámide alimenticia. Estas tres se conocen como tramas tróficas y describen cómo es esa relación alimenticia entre los seres vivos de determinados ecosistemas del planeta Tierra. Para comprender un poco mejor este tema, vamos a estudiar por separado cada una de estas tres categorías. Antes de entrar como tal a la explicación, debemos saber cuáles son las características que tienen los eslabones o los niveles tróficos. Estos son categorías de clasificación de los seres vivos dentro de una cadena, una red o una pirámide alimenticia e indican la posición que va a tener ese ser vivo y la importancia que va a tener en el flujo energético en el ecosistema. En otras palabras, dónde se ubica ese ser vivo y qué tipo de alimentación consume y cómo va a influir en el proceso de flujo energético dentro del ecosistema. Entonces tenemos un primer nivel trófico o eslabón, que también se le conoce, que son los productores. Un segundo eslabón o nivel trófico son los herbívoros. Un tercer eslabón serían los carnívoros. Un cuarto eslabón serían los carnívoros superiores. Un quinto eslabón serían los superdepredadores. Y el sexto eslabón o nivel trófico serían los descomponedores. De acuerdo a eso, podemos observar cómo se clasifican los seres vivos de acuerdo a su alimentación y al tipo de interacción que tienen unos con otros. Teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente, vamos a hablar acerca de las generalidades de una cadena trófica. Bien, la pregunta es, ¿cómo es una cadena trófica en un ecosistema? Bueno, una característica primordial de las cadenas tróficas es que son unidireccionales. Eso significa que solamente tienen un sentido y las reconocemos por las flechas. Las flechas nos indican principalmente qué se comió el organismo y quién se lo come a él dentro del proceso alimenticio. Para comprender mejor esta cadena alimenticia vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí el madroño, que es un productor,
y es comido por el saltamontes. La flecha me indica la dirección hacia dónde fluye la energía o quién se come a quién. En este caso, la punta de la flecha me indica que el saltamontes se va a comer al madroño. En el siguiente eslabón vemos que el carbonero se come al saltamontes. Seguidamente vemos el cernícalo que se come al carbonero. Y por último vemos que las bacterias son las encargadas de descomponer como tal al cernícalo. Entonces aquí observamos que esa cadena es unidireccional, solamente tiene un sentido. Y esto es muy importante porque las cadenas se dan principalmente en hábitat o zonas muy pequeñas del ecosistema. Entonces recordemos, tenemos todos o la mayoría de eslabones, productores, consumidores y descomponedores. Para este caso el saltamontes sería consumidor de primer orden, el carbonero consumidor de segundo orden y el cernícalo consumidor de tercer orden. Recordemos también que las flechas me indican el sentido de quién se come a quién. Otra pregunta muy importante es ¿cuáles son las generalidades de la red trófica? Tengamos en cuenta que una red trófica abarca principalmente la gran mayoría de un ecosistema o la totalidad del mismo. Para este caso hablaremos del ecosistema del subsuelo. Para este caso tenemos las plantas con raíz que son los productores. Los nemátodos serán encargados de comerse esos productores, también los ácaros rojos y la lombriz de tierra. Nos vamos dando cuenta que las redes tróficas no son unidireccionales, van a tener muchos sentidos porque hay varios seres vivos que se pueden alimentar de un mismo organismo. También el nemátodo puede ser consumido por los ácaros rojos. El colémbolo se puede alimentar del ácaro rojo, el topo se puede alimentar de la lombriz de tierra y la mayoría de estos organismos al morir y estar en proceso de descomposición son devorados por las bacterias que los van a convertir nuevamente en nutrientes importantes para el ecosistema. En resumidas cuentas, podemos observar que las redes tróficas son mezclas individuales de cadenas tróficas. Y por ende, otra característica importante es que un ser vivo puede ser alimento para varios organismos dentro del ecosistema. Esa es la gran diferencia entre red alimenticia y cadena alimenticia. Otra característica muy importante de las relaciones alimenticias son las pirámides tróficas. Bueno, ¿cómo es una pirámide trófica en un ecosistema? Resulta que las pirámides van a empezar por su base y esta va a ser principalmente de nivel 1, donde encontramos los productores y ya sabemos que la mayoría de ellos son autótrofos y necesitan la luz solar para realizar procesos de fotosíntesis y así adquirir sus nutrientes y la energía necesaria. Pero ellos van a liberar al ambiente parte de esa energía mediante calor. Seguidamente, la pirámide va subiendo y encontramos el nivel número 2, donde están los consumidores primarios, que también van a liberar energía al entorno a través de calor. El nivel 3, que son los consumidores secundarios, también van a liberar energía en forma de calor. Y en la punta encontraríamos el nivel cuarto, donde están los consumidores, bien sea terciarios o cuaternarios. Y también liberan calor al exterior. Cada uno de estos niveles va a ser devorado por algún tipo de descomponedores. Tengamos en cuenta que cada uno de estos niveles va a utilizar solamente el 10% de energía que tiene. El otro porcentaje de energía lo va a liberar a su entorno en forma de calor y lo va a ceder al siguiente nivel cuando es comido por organismos de ese nivel. ¿Listo? Entonces las pirámides tróficas me indican hacia dónde se desplaza la energía. Entonces, desde la base hasta la punta. Podemos decir que el nivel 1 de los productores, podemos decir que el nivel 1 es el grupo donde más energía hay y los organismos del nivel 4 son los que menos energía tienen. Por eso podemos decir en conclusión que los productores, que incluyen plantas, frutas, verduras, entre otros,
son los que más energía aportan a los demás seres vivos y que los carnívoros superiores, que están en el eslabón de los terciarios o cuaternarios, son los que menos energía aportan a otros seres vivos que se los comen. Por último, podemos hablar de cuáles son los factores que afectan las relaciones alimenticias de los seres vivos en un ecosistema. La mayoría de estos factores son ocasionados por las acciones de los humanos y el impacto es realmente negativo en cuanto a los ecosistemas, los hábitats y demás características que tiene el planeta Tierra. Principalmente tenemos la deforestación, que impacta el hábitat de los seres vivos, la caza de algunos seres vivos, la construcción o edificación dentro de áreas rurales o urbanas, la construcción de fábricas que van a contaminar todo lo que tiene que ver con los factores ambientales, el aire, el suelo, el agua, entre otros. Y también tenemos de forma natural lo que tiene que ver con sequías, erupciones volcánicas, inundaciones, tsunamis, terremotos, avalanchas, entre otras. Todas estas características, tanto naturales como realizadas por el hombre, impactan el flujo energético dentro de los ecosistemas. ¿Por qué? A veces estas situaciones hacen que los seres vivos tengan que desplazarse de un sitio a otro y por ende desaparezca, afectando como tal toda la cadena, la red o la pirámide alimenticia. En conclusión, podemos decir que las cadenas alimenticias se representan de forma unidireccional. Las redes tróficas son la mezcla de esas cadenas alimenticias y hablamos ya de una zona mayor dentro del ecosistema. Y las pirámides me muestran el consumo energético en relación al proceso alimenticio que hace un ser vivo en relación a otro, dentro de los ecosistemas, claro está. Y otra conclusión importante es que esas relaciones lo que buscan es satisfacer las necesidades energéticas de los seres vivos dentro de un ecosistema. Esto con el objetivo de realizar todas las funciones vitales. Y además podemos decir que es un control natural de la población de las especies para minimizar el impacto de estas dentro del ambiente natural. Espero les haya quedado un poquito claro las generalidades de las relaciones alimenticias dentro de los ecosistemas. Recuerden suscribirse, dar like y comentar.